Tapia está metido, inmerso en un ambiente corrupto y perverso, tiene problemas con la justicia y está ahí a los abrazos con él. Alejandro Domínguez hasta el 2016 estaba en quiebra total, todas sus empresas en Paraguay. Hoy es hipermillonario. Hoy en día tanto FIFA y la Conmebol hacen eso para facturar más, pero nadie se preocupa que el jugador tiene menos descanso, hace mucho calor y que en definitiva los beneficios se les lleva a toda la FIFA y la Conmebol. Para mí los directivos de Vélez tienen que darle prioridad a Marchiori. Va a ser muy difícil que podamos tener un equipo como tuvimos nosotros en los 90. Chila, siempre arranco las entrevistas con la misma pregunta y es consultarte, para vos, ¿dónde vive la esencia del fútbol? Yo creo que nace en uno, ¿no? En los genes. O sea, por lo menos en mí, nosotros somos 4 hermanos y jugaba descalzo hasta los 7 años con mis amigos en la calle, con un pomelo verde. No teníamos dinero para comprar una pelota y se rompía el pomelo y nos trepábamos otra vez en el árbol de la casa de mi abuelo y ahí sacábamos otra vez y jugábamos otra vez en la calle. O sea, yo creo que la esencia ya uno lo trae en los genes. Y para mí siempre ha sido una manera de motivarme, de que siempre tuve un sueño, llegar a ser considerado uno de los mejores del mundo, pero todo se logra a base de sacrificio, de trabajo. Sin lugar a dudas, mucha gente piensa y ve solamente cuando uno llega al éxito. Pero hay que trabajar duro en todo, no solamente para ser un buen deportista, sino también en otras áreas de otra profesión. Hay que estar metido y por lo menos yo seguí al pie de la letra lo que me decía mi padre. Cuando uno empieza un trabajo hay que terminarlo bien. Bueno, estudié, terminé la carrera de bachillerato, después obviamente opté por el fútbol y realmente no me quejo, porque Dios es amigo mío y tuve la fortuna de ganar todo en mi vida. Quiero que digas cómo fue esos comienzos, tu edad, ¿no? ¿Te recordás? ¿Fueron? Bueno, yo por ejemplo empecé muy joven, con 15 años. Cuando me fui a probar en el Sportivo Luqueño con 13 años, había 5 arqueros en mi categoría. Y el primer día me ponen en el equipo suplente. Bueno, no tenía para el pasaje, tenía que ir a pie, son 8 kilómetros más o menos para llegar a al estadio desde mi casa. Y el primer día estuve en el equipo suplente, tapé muy bien, me gustó revolcarme, pero la peladura en la rodilla, en los codos, en la cadera, tenía que volver con 8 kilómetros a cuesta para llegar a casa. Hoy en día los profesionales tienen pomadas con antibióticos, yo tenía que ponerle un aceite de comer a la herida, pero eso me dio mayor fortaleza y al segundo día cuando fui me quedé yo solo, los demás arqueros no vinieron porque se enojaron, porque me pusieron el primer día en el equipo suplente. Eso da la pauta de que en la vida hay que perseverar, hay que ir a buscar el éxito y yo creo que ahí está también el secreto. Hay que ser perseverante para poder llegar al éxito, que ellos solo me tenían que fichar. Con 13 años ya empiezo a jugar en las inferiores del Sportivo Luqueño, en mi ciudad de Luque, y a los 15 años ya debuto en primera división, o sea, a tan corta edad. Eso me ayudó también a madurar rápidamente. En realidad yo no tuve adolescencia, o sea, que muchos temas de la discoteca, que es muy común hoy en día para los chicos, pero yo no lo tuve. Esa parte de mi vida lo perdí, pero apostando por el fútbol. ¿Y valió la pena? Yo no tengo duda, o sea, no me puedo quejar, porque el fútbol es la mejor profesión y más el puesto de arquero. El único que puede ver la jugada de frente, el arquero, a la vez manejar a tu equipo. Para eso tenés que tener un liderazgo, pero también para ser líder hay que llegar primero al entrenamiento, último en ir, ser un ejemplo para todo el equipo. Chila, siguiendo un poco con el tema de tus inicios, ¿recordás un poco cuál era tu mentalidad en ese principio? Si siempre tuviste esta mentalidad tan fuerte que caracteriza. Bueno, mi padre ha sido un gran número 9, Félix, en mi país. Mi abuelo peleó en la guerra del Chaco contra que Paraguay tuvo con Bolivia y me contaba anécdotas de las vivencias de la guerra del Chaco. Por ejemplo, una que más recuerdo es que estaba en la trinchera y no había agua porque el Chaco es inhóspito
y no había agua y bueno, tenía que tomar el orín. Yo creo que todas esas historias desde chico me fortaleció y ellos me inculcaron a, por lo menos, tener un buen temperamento, tener personalidad y que en definitiva ayuda porque uno va creciendo y también es importante la educación, el respaldo que te puede dar tus padres, tus abuelos, los buenos consejos y que en definitiva uno asimila y que a la vez después lo lleva a uno a ser una buena persona y bueno, soñar después cuando uno es mayor, poder lograr todo el sueño que realmente uno se ha propuesto. Chila, nombraste a tus padres, a tus abuelos y tus principios en el fútbol, que fue allá por los 13 años en el club de tu ciudad. Pero yo me quiero remontar un poquito más atrás en la historia. Algo que escuché, a tus 9 años puede ser que eras delantero y un partido con tu hermano, que era por un asado, Julio César, con el mayor de tus hermanos, te mandó al arco y de ahí en más fue un amor a primera vista. Bueno, sí, yo tenía en ese momento, tenía 11 años y teníamos que jugar un partido soltero contra casado. Yo era flaco, alto, mojado, pesaba 30 kilos y en definitiva me quedé en el arco porque respetaba el pedido de mi hermano mayor y me gustó revolcarme. Y ahí nació justamente de que yo jugaba de 9, pero me dio esa posibilidad, estando en el arco, saber manejar con los pies. Me ayudó muchísimo de que después uno se maneja muy bien dentro del área. Eso también yo creo que es una de las virtudes que me dio. Yo siempre digo, Dios es amigo mío, dándome esa virtud de jugar de número 9, estar en el arco, ver la jugada y a la vez la hora de definir. O sea, mi sueño, y cuando ya jugaba en las inferiores del Deportivo Luqueño, pateaba penales, no me animaba a tiros libres, pero bueno, eso ya después lo sumé cuando ya uno se vuelve mayor. Pero siempre le digo a los chicos, y fundamentalmente a los padres, que tienen que apoyar a sus hijos cuando quieren, no solamente ser en el puesto de arquero o cualquier otro puesto. Lo interesante es que en esto que los chicos deben saber de que prioridad es el estudio, después el deporte, porque sin educación no se puede lograr nada. Y realmente me gustó revolcarme y no me quejo de todo lo que uno ha logrado en el mundo del fútbol. Bueno, me parece que es una reflexión hermosa la que haces de lo importante que es la educación y lo que te marcó a vos. Se ve la educación que te enseñaron. ¿Qué opinás de que hoy en día no esté tan de moda estudiar y jugar al fútbol? Que se deje un poco de lado eso. Yo creo que yo lo veo mal porque lo mejor que le puede pasar a un ser humano es el estudio, es la base del éxito. Lo que ocurre es que los pasa hoy en día, en la época mía, te estoy hablando del año, yo nací en el 65, pero en los 70, en Paraguay, lo que jugábamos la pelota y lo que tocaban la guitarra o el arpa, éramos vagos. Fíjese cómo han cambiado los tiempos, de que hoy en día los padres se desviven para que sus hijos jueguen al fútbol, porque todos ven que es una profesión corta, linda, donde si eres bueno te pagan bien, te cuidan, pero también somos pocos los que llegan. Y también eso hay que explicarle y que en definitiva también los padres deben saber de que los chicos no hay que atosigarlos, hay que dejarlo que ellos se diviertan cuando tienen 10, 12 años, que se divierten con los amigos. Pero yo veo en las escuelas de fútbol o en las categorías menores los padres van y les insultan a los chicos, le dicen de todo. Entonces el chico después dice, ¿para qué? Si mi propio padre me está insultando, ¿para qué voy a seguir? Entonces, a veces el consejo que le doy, déjenlo que se diviertan. Y después, cuando sea un poco más mayor, cuando tenga 13, 14 años, cuando va a probar en un club, ahí van a tener los técnicos donde le van a aconsejar y van a dar los mejores consejos para que ellos puedan llegar. Pero yo creo que cambió mucho. Hoy en día muchos ven de que quieren asegurar el futuro a costa de un chico y darle esa responsabilidad, yo creo que está mal. La educación es la prioridad. Chila, antes de llegar a San Lorenzo, jugaste un par de años en Paraguay donde saliste campeón. Si no me equivoco. Ahí. ¿Cómo fue ser campeón en otro país que no es Argentina, que en definitiva fue donde te conocían? A veces uno
propone cosas y uno se puede preparar muy bien y no se consigue. Y desde que salí de Paraguay, año 84 con el Club Guaraní, salimos campeones. Con el Sportivo Luqueño, año 83 clasificamos la Copa Libertadores, 84 salgo con el Club Guaraní campeón, 85 integro por primera vez la selección de Paraguay con 19 años y clasificamos al Mundial de Rusia. Después vengo al San Lorenzo de Almagro acá en la Argentina desde el 85 hasta el 87. Sobre el pase a San Lorenzo de Almagro, primero estuviste a préstamo y hoy charlábamos con un docente nuestro que contó que pagó un bono para fichar a Chilavert. ¿Es así? Bueno, sí. En cada partido donde San Lorenzo hacía de local, yo empecé debutando en la cancha de Atlanta, jugando San Lorenzo de local allí. Después jugamos en Ferro, en Huracán, en Vélez. La mejor cancha de todas, ¿no? La de Vélez Sarsfield, la mejor cancha de la historia de la Argentina. Y sin lugar a dudas, jugamos en todas las canchas con San Lorenzo y en cada partido de local ponían unas urnas donde la gente colaboraba. En ese momento eran australes el dinero en la Argentina y la gente colaboró bastante para que me contraten en forma definitiva. Y se dio, y yo de mi parte solamente tengo palabras de agradecimiento al Club San Lorenzo Almagro. Me dio la posibilidad de jugar en la Argentina y una transferencia también a Europa. Estuve hasta el año 87, clasificamos a la Copa Libertadores. Fui transferido a Europa en el Zaragoza porque San Lorenzo tenía muchas demandas y con mi transferencia se pagaron la mayoría de las demandas. Recuerdo que en ese momento mi transferencia se hizo por $570.000. O sea, estamos hablando... Mucho dinero. Muchísimo dinero, estamos hablando del año 87. Y donde los apartamentos en Argentina costaban $16.000. Un departamento de 3 ambientes. ¿Cuántos departamentos valía Chilavert? Por eso es importante que el hincha de San Lorenzo debe saber todo el sacrificio, el esfuerzo que han hecho los directivos en ese momento, donde fui transferido a España. Y llegar a España para mí ha sido lo máximo porque llegué con 23 años y para mí era una marca muy interesante. Pasé 4 temporadas en el Zaragoza, clasificamos también en la Copa UEFA. Después retorno a Vélez en el año 92 y yo pasé los momentos maravillosos de mi carrera en Vélez Sarsfield. Mientras estabas en Zaragoza tuviste varias convocatorias a la selección paraguaya, donde se dan un 2-1 contra Colombia en el 89, 27 de agosto, tu primer gol de penal, al menos como profesional. ¿Te cruzó por la cabeza para ir a patear un penal? Porque no es normal siendo arquero, ¿no? No es normal. Más teniendo en cuenta que los jugadores que están ahí en campo con mucha más experiencia que yo no querían tirar, pero había que tirarlo. ¿Tenían miedo? Y a veces uno piensa, si uno agarra la pelota y piensa en fallar. Y yo pensaba siempre al revés. Yo pienso en ganar, convierto el gol y quedo marcado en la historia. Eso pasó en Vélez también. 5 años después haces el primer gol de tiro libre tuyo contra el Deportivo Español. Bueno, ahí por ejemplo, Carlos Bianchi, llegamos a la charla técnica y dice, ¿quién va a tirar el penal? Un silencio. Entonces yo levanto la mano del fondo y le digo, pateo yo. Y ahí el gallego González y el Turu Flores levantan, no, pateo yo. Bianchi, Carlos me dice, le dejamos a ellos, vos José te quedás tercero. Le digo, sí, no hay problema, perfecto. Y vamos al partido, un frío terrible en la cancha de Estudiantes de La Plata, invierno y penal, minuto 92, 93. Y tanto Flores y González se pasan la pelota uno al otro. Yo veo del arco, salgo corriendo y le grito a Bianchi, lo voy a tirar yo, porque ellos estaban dudando. Entonces me fui, cuando estaban dudando, le saco la pelota y los dos se tranquilizaron. Fuiste una certeza en el medio de la duda, digamos. Pero justamente esa es la diferencia. Ellos pensaban de que si fallaban el penal, iban a quedar marcados en la historia que por culpa de ellos Vélez no sale campeón. Y yo pensaba al revés, convierto y quedo marcado en la historia que con mi gol Vélez salió campeón. O sea, esa es la diferencia. O sea, yo siempre digo que los líderes son los que corremos riesgos. A ver, cosas fáciles lo hace cualquiera. Lo fundamental, como bien lo dijiste, hay que salir del arco, tener esa responsabilidad. 100 metros hasta allá. Sí, quedabas cansado. Y sí, por eso una vez Bilardo dice... Tenés 100 metros hasta el camino allá. más Quedabas largo cansado. es cuando hay definiciones por penales y el jugador tiene que caminar en la mitad de la cancha e ir ahí a ejecutarlo. O sea,
Pero yo lo veía perfecto y confiaba que no podía fallar, sabiendo la responsabilidad que generaba ese penal. Y vos ganaste 9 títulos de los 19 que tiene Vélez. Fuiste partícipe de la época más gloriosa de la institución. Y no solo eso, sino que también ganaste el segundo título después de muchísimos años, pensando que el primero que ganó Vélez fue en el 68. ¿Cómo es romper una sequía tan grande y ser tan clave en el equipo? No, quiero contar como anécdota, ¿no? Cuando yo jugaba en San Lorenzo del año 85 hasta el 87, yo venía con mi esposa, por ahí con San Lorenzo jugamos un viernes, jugamos un sábado, y Vélez jugaba los domingos, y yo venía con mi esposa y nos sentábamos en la platea norte, en un rincón ahí arriba, y venía y siempre disfrutaba viendo los partidos de Vélez Sarsfield, porque Vélez siempre se armaba muy bien, tenía un buen equipo, y después se quedaba a mitad de tabla. Y siempre decía, algún día este equipo tiene que salir campeón. Bueno, se dio cuando retorné de España, del Zaragoza, y que en definitiva, cuando yo llegué, cuando Eduardo Luján Manera me pone en la lista para venir, recuerdo cuando llegué a la conferencia de prensa, dije, me preguntan un periodista, ¿qué vengo a hacer en Vélez? Y yo le respondo rápidamente, vengo en Vélez para salir campeón. Entonces los directivos míos estaban ahí, me miran como diciendo, este está loco. Y bueno, fíjense lo que pasó. Yo siempre digo, el destino, el equipo que se formó, porque Eduardo Luján Manera fue el hombre que realmente contrató a la mayoría de los futbolistas y armó y perdimos esa final contra Newell's 1-0. Después se marcha y llega Carlos Bianchi y Carlos Bianchi aprovechó también y supo explotar todas las virtudes de nosotros y yo siempre me siento orgulloso porque ese equipo que tuvimos en la década del 90 va a ser imposible que se repita porque le hemos ganado a todos, a los mejores brasileños, a todos los que nos hemos enfrentado y que en definitiva también ese es un orgullo para todos los hinchas de Vélez, de que Vélez por méritos propios ha sido un grande. No necesitamos la ayuda de la Corrubol, de nadie, ni de la AFA. Entonces, lo fundamental es eso, es el mayor orgullo que debe tener el hincha, el socio. Yo como jugador lo hemos disfrutado dentro de la cancha y un privilegio haber jugado en la Casa Blanca. Hoy tuvieras que hacer un ranking así de los 5 grandes. ¿Dónde queda Vélez? Vélez está entre los tres mejores, sin lugar a ¿A dudas. quiénes pones primeros dos? Y yo lo pondría entre River y Boca. O sea, Tercero Vélez, a cuarto, ¿a quién? y a cuarto lo pongo a Racing, ¿ok? Y quinto está San Lorenzo. ¿Independiente afuera? Pero es mi ranking. O No, sea, sí. Algo sabes. A nivel de título, obviamente Independiente tiene su historial también. Aparte, da la casualidad de que en la Argentina los máximos goleadores en la historia del fútbol argentino somos dos paraguayos. Uno, Arsenio Rico, ha sido el máximo goleador del fútbol argentino, goleador por Independiente, y como arquero, o sea, marqué muchísimos goles que va a ser muy difícil que superen. O sea, 62 tengo anotado yo. en realidad marqué 70 goles en mi carrera. A nivel clubes. A nivel clubes. Y también con la selección marqué 8 goles. Lo fundamental en esto es que los chicos que nos están viendo esta nota, que para mí es una nota espectacular, tienen que saber que todo en la vida es posible. Pero recuerden, el estudio, hacer todos los deberes y después practicar cualquier deporte, no solo el fútbol. Y ustedes pueden soñar. El que no sueña no puede llegar al éxito. Buenas tardes, Chila. Volviendo al tema goles, ¿por qué pensás que hoy en día los arqueros no se animan tanto a patear penales o tiros libres como lo hacías vos? Yo creo que es difícil hoy en día porque los técnicos generalmente no le da esa oportunidad, o por lo menos por ahí los arqueros no se entrenan en el día a día. Yo después del entrenamiento me quedaba practicando solo, me quedaba 1 hora en el entrenamiento. Hay que tener ganas, quedarse 1 hora y ponían los chalecos en los ángulos y la barrera y pateaba 80 tiros libres del lado izquierdo, 80 del medio y 80 del derecho. Entonces, por eso el gol que ustedes ven, con el gol que le hago a Boca Junior, por arriba de la barrera, todo es una cuestión de técnica, darle el golpe ideal. Hoy con esta pelota que se juega, por ejemplo,
en el Mundial es mucho más fácil hacer gol porque es muy liviana. Entonces, no entiendo por qué los jugadores le quieren pegar tan fuerte. O sea, que hay que darle la técnica necesaria, más estando cerca del área. Pero todo pasa también de que los chicos hoy en día, los arqueros, no se quedan a entrenar y pulir, porque tampoco veo que, por ejemplo, hoy los técnicos juegan la mayoría con 3 defensores en el fondo. Y hoy quieren salir jugando todos. Pero la mayoría de los arqueros no saben jugar con los pies. Tienen un problema. Y cuando tienen que sacar rápido, ya entregan la pelota a 3/4 de cancha y ya vuelve el ataque. Y hasta ahora, en el mundo, viendo el Mundial, cuando juegan para atrás al arquero, todavía no hay ni un arquero que le diga a su atacante, ponete fuera ahí en la mitad de la cancha y yo te voy a tirar un pelotazo en el medio que supera a los centrales están en la mitad de la cancha. Con un pelotazo, los dos atacantes cierran así, van directo al mano a mano. O sea, pero el fútbol es viveza y esos segundos, esa milésima de segundo, uno debe utilizar para poder derrotar al rival. Pero todos quieren salir jugando, pero a la vez, con un pelotazo largo, uno puede sorprender. Ahí generalmente, por ejemplo, la Argentina con el pelotazo de Dibu también tiene buena pegada. La Argentina es una virtud también que tiene porque el equipo argentino sale muy bien jugando desde abajo, pero también los pelotazos de Dibu aprovecha bien también. Me nombraste el Mundial. Vos jugaste 2 y una pregunta es si te quedaste con la espina de poder hacer un gol en un Mundial. Bueno, sí, lo intenté primero contra Bulgaria, después contra España, después contra Eslovenia, después contra Alemania. Todos estuvieron cerca. O sea, 2 contra Eslovenia, el arquero me saca debajo del travesaño. Después contra Bulgaria también. Pero lo lindo es que ahora me tienen que entregar un diploma de récord Guinness, que soy el único arquero que ha pateado tiro libre en los mundiales. O sea, por lo menos hay que animarse. El que no se anima no gana. Muchos me decían cuando yo me quedaba practicando tiros libres, ¿para qué te quedas si nunca lo vas a lograr? Me decían mis compañeros. Y bueno, después cuando está el momento uno debe actuar. Por eso el trabajo que hacen ustedes en el periodismo, eso es muy bueno en el día a día, en las repeticiones, de que la prensa también ayuda y disfruta, los buenos periodistas disfrutan de los buenos jugadores. A mí, por ejemplo, me produce tristeza de que Cristiano Ronaldo haya marcado 2 goles y va un periodista y le pregunta por Messi. En vez de disfrutar a Cristiano todo lo que ha hecho en el partido, uno ya le va y le pincha. Hay que disfrutar el momento porque cuando se vaya Messi del fútbol y Cristiano, el fútbol va a ser triste, porque son 2 genios del fútbol. Sí, bueno, recién decías lo de los mundiales que disputaste y yo me quedo con Francia 98. Un mundial que seguramente te quedó la espina porque Paraguay, lo han dicho en varios portales, que estaba para más y me imagino que te quedó esa espina clavada. Quería ver cuál es tu recuerdo de ese Paraguay y si hoy lo ves parecido a este Paraguay de Alfaro o le falta mucho. Bueno, nosotros llegamos a una ciudad, a un pueblito en realidad, que se llama Clapiers, está a 8 kilómetros de la ciudad de Montpellier, y la gente de la ciudad, del pueblito, nos decía de dónde éramos. No sabían dónde estaba ubicado Paraguay. Entonces, después del partido espectacular que hicimos contra Bulgaria, empatamos 0-0, después empatamos con España, teníamos que jugar un partido, tercer partido con Nigeria. Nigeria le había derrotado a los 2 y le ganamos a Nigeria 3-1. Los franceses del pueblito de Clapiers se enamoraron de nosotros. Nos toca Francia y el día que nos vamos para el estadio, toda la gente del pueblo, todo pintado con los colores de Paraguay, quería que Paraguay ganase a su país. Es una cosa de loco, una historia única, verídica, y que, bueno, nos faltó 3 minutos para ir a los penales y los franceses se iban del estadio, no querían ver los penales, tenían temor a ver esa definición. ¿Le tenían miedo a Chilavert? Y le tenían miedo a todo lo que uno hacía y
sabía de que pateaba muy bien tiros libres. Los franceses se cuidaban para no hacer tiros libres al borde del área. Pero después tuvieron esa fortuna, el famoso gol de oro, y nos convirtieron. Y cuando convierte Laurent Blanc, yo me caigo y digo, no, sabía que no había revancha. Me doy vuelta y le veo a todos mis compañeros tirados en el piso. Y esa imagen Paraguay no puede dar, porque dimos todo. Y la fortuna estuvo del lado de los franceses. Entonces me fui, le levanté a cada uno de mis compañeros así, y le miré a los ojos y le dije que me sentía orgulloso de tener compañeros como ellos. Un poco injusto, ¿no? La definición por gol de oro. Y a veces el fútbol tiene esas cosas. Uno puede organizar todo y la fortuna estuvo del lado de los franceses a tal punto que después salieron campeones del mundo. Y bueno, lo que quería redondear de que gracias al gran trabajo que hicimos Francia 98, hay una calle ahí que se llama Rúa Paraguay 98, en homenaje al equipo nuestro. El alcalde de la ciudad hizo ese reconocimiento y realmente es admirable porque tener una calle en nombre de tu país, más con el seleccionado paraguayo, no ocurre todos los días. Ese reconocimiento también los franceses siempre hasta ahora dicen de que el partido más difícil que tuvieron fue contra Paraguay. Pero yendo a tu pregunta, si hay similitud entre ese equipo y el de ahora, hay mucha diferencia. El equipo de Alfaro es un equipo que no está consolidado y realmente le cuesta ganar partidos. ¿A dónde consideras que puede llegar esta Paraguay de Alfaro en el Mundial? Bueno, hay que ver que ahora se enfrenta a un partido difícil, complicado también contra Australia, pero yo siempre recurro a la rebeldía del futbolista paraguayo, de que yo creo que se le subestimó a Estados Unidos, ellos se confiaron y un mundial uno debe cuidar todos los detalles y Estados Unidos ganó con una fórmula sencilla, jugar rápido de contraataque, aprovechando por los espacios por los costados y bueno, Paraguay después el partido con Turquía tuvo que salir a mostrar ese ímpetu, esa jerarquía de roce, de agresividad y que se necesita para ganar partidos en los mundiales. En continuado con esto, te veo hablando mucho de táctica, conceptos muy puntuales y específicos. Una pregunta quizás muy básica, pero ¿consideraste ser técnico alguna vez? Yo soy técnico recibido, estudié aquí en la Argentina, pero no lo siento. Yo creo que me veo más en el rol de ser manager, de tener el control total del fútbol. Me encantaría poder trabajar, pero el club que me quiera contratar debe reunir todas esas condiciones, dejar de trabajar tranquilo, porque a veces los dirigentes te dejan y después ellos quieren contratar a los jugadores. Entonces es muy difícil poder uno organizarse y trabajar bien, pero no, ser técnico obviamente nunca me sedujo. Y yo sigo el mensaje que me dio siempre Bianchi, que no me meta nunca como técnico, porque lo que he logrado en el mundo del fútbol, somos muy pocos los privilegiados y lamentablemente ser entrenador, perder 3 o 4 partidos y hasta los mejores ídolos, el hincha es muy pasional y se olvida del ídolo, la gente vive el presente. Siguiendo ahí un poco con el tema de Paraguay, el otro día lo expulsaron a Don, haberse tapado la boca por el caso, la ley Prestiani, como así. Pero luego a Jude Bellingham le expulsaron por el mismo caso. Yo siempre fui, por lo menos, muy duro y crítico contra la FIFA, la CONMEBOL, que yo le llamo la Corrupbol. Son entidades de que en definitiva ellos pregonan el fair play, pero ellos ponen reglas que van en contra del fútbol, desnaturalizan el fútbol. O sea, si lo sancionan al Mirón por una regla de que ellos dicen que tapándose la boca uno está agrediendo al otro, no entiendo por qué al inglés no lo sancionaron, pero justamente por eso. Porque uno es inglés, el otro es paraguayo, porque siempre se le corta por el más débil. Y la pregunta que es, en la Argentina, el Chiquitapia está metido, inmerso en un ambiente corrupto y perverso, tiene problemas con la justicia y está ahí a los abrazos con él. ¿Dónde está la Comisión de Ética de la FIFA? Que no actúa.
pero en realidad no es Chiquitapia solo. Todos los presidentes de cada asociación en Sudamérica deben estar presos porque todos están metidos en un ambiente corrupto y perverso. No puede ser que en Sudamérica los clubes cada día más pobres. ¿Qué opinión tenés de Alejandro Domínguez? Y estos dirigentes todos ricos. Alejandro Domínguez hasta el 2016 estaba en quiebra total, todas sus empresas en Paraguay. Hoy es hipermillonario, entonces gracias al fútbol. Pero nada es eterno, se manejan como una dictadura, la FIFA y la CONMEBOL, a tal punto que un periodista paraguayo fue expulsado del Mundial porque dijo cosas que él, como un hincha común, utilizó palabras supuestamente ofensivas hacia la FIFA, Infantino y Domínguez, y lo echaron. La pregunta que yo les hago, ¿y dónde está la libertad de expresión? O sea, lo que ellos dicen está bien, lo que ellos manifiestan y cometen errores, con este caso de la regla que utilizan contra Almirón, está todo bien. Pero también convengamos de que ellos cometen muchos excesos y que en definitiva no pregonan las leyes que ellos mismos imponen. ¿Y del padre de Domínguez? El papá de Domínguez fue un dirigente excelente, fue un hombre exitoso que ganó todo con el Olimpia de Paraguay. Bueno, continuando así con esto de las reglas nuevas, ¿qué opinión tenés de la pausa de rehidratación? No lo quiero decir en inglés porque... No, a ver, lo que yo noto es que todo comercial, como dijo el técnico Klopp, que dicen ellos de que en definitiva le pensaron de que cuidan a los jugadores, pero que en definitiva van solamente en el plano comercial. Hoy en día tanto FIFA y la CONMEBOL hacen eso para facturar más, pero nadie se preocupa que el jugador tiene menos descanso, hace mucho calor y que en definitiva los beneficios se le lleva a toda la FIFA y la CONMEBOL. O sea, yo lo que veo, por ejemplo, le pusieron en su momento una ley mordaza al Dibu Martínez, o el tema de los penales, que no se puede hablar a los rivales. ¿Y por qué si en 90 minutos te insultan todo? Le dicen de todo al arquero. En los penales no le podés hablar al que ejecuta. ¿Y por qué ellos van a decir, unas personas que están en una oficina, que nunca jugaron al fútbol, por qué van a tener poder de decisión? Por eso el tema de la hidratación me parece absurdo. Son reglas que no deberían existir, como también el tema de poner que el arquero no le puede hablar al que ejecuta, porque ese es un problema que le generamos los arqueros al que va a patear. Vos le decís, me patea a la derecha o a la izquierda, entonces el que va a ejecutar dice, ¿para qué lado se va a tirar este loco? Entonces le metés esa duda. Me parece perfecto, pero hoy en día no. Te han puesto el micrófono dentro del arco, te han puesto la cámara, entonces se desnaturaliza todo. Y que en definitiva yo veo que el fútbol va por un camino que en cualquier momento va a volcar mal. Por ejemplo, ellos permiten de que ciertos seleccionados utilicen el capitán de su equipo el brazalete de la colectividad gay, LGTB. ¿Y por qué donde fue el Mundial de Qatar? ¿Por qué prohibieron ahí? No entiendo. Si la ley debe ser pareja para todos, en cualquier lugar del planeta. O sea, entonces, dependiendo de qué país, ellos utilizan la regla. Nombraste al Dibu Martínez. Preguntarte si para vos sigue siendo el mejor arquero del mundo hoy en día y cómo ves a la selección argentina en este Mundial. Y Dibu Martínez obviamente es uno de los mejores del planeta y sin lugar a dudas de que sigue manteniendo el nivel, juega con una solvencia terrible, mucha personalidad. Eso también le da jerarquía al equipo argentino. La Argentina juega tranquilo porque sabe qué arquero tiene y responde siempre. Y la Argentina lo veo muy bien, lo veo sólido. Ojalá que continúe y aparte a mí me encanta de que hoy en día todo el mundo lo elogian a Leo Messi. Cuando en su momento periodistas que hoy lo elogian, el mayor porcentaje de periodistas deportivos decían pecho frío, que se tiene que ir de la selección. Hoy en día se mueren por él. Yo en su peor momento
siempre le enviaba mensaje al padre que Leo que continúe y que no le haga caso a lo que opinen la prensa. Y realmente nunca esperé nada a cambio, sino que yo lo sentía de corazón, porque es triste verle a una persona que es el mejor del planeta y que en tu propio país los periodistas deportivos que en su puta vida jugaron al fútbol te critiquen y que en definitiva después hoy en día lo elogian. O sea, esa incoherencia a mí me molesta y que, bueno, una vez me tocan el timbre en mi casa, acá en Buenos Aires, y recibo un correo y era la camiseta de Leo Messi, firmado por él, que tiene el nombre de mi hija. O sea, esos gestos no ocurren todos los días. O sea, veo casos, miles de casos de ayuda que han hecho siempre, y yo siempre digo que Leo Messi está en otro planeta. Los demás estamos en la Tierra. O sea, y una vez un periodista me pregunta si yo estaba en actividad y me encara Messi mano a mano, y yo le dije, le paro todo, mano a mano a Messi. Y me dice, ¿cómo? Y el control de la PlayStation lo tengo yo, lo paro cuando quiero. Es imposible, o sea, me encanta, disfruto cada vez que juega, aunque sea amistoso, me pongo a mirar porque realmente, como le digo, está en otro planeta. Y si hubieras compartido equipo con él, ¿te hubieras animado a pedirle un tiro libre? Claro, pero aparte de eso, no le dejaría que baje en terreno mío, sino le metería más pelotazos ahí para que recorra más y marcaría muchos más goles. Bueno, dijiste que hace aproximadamente 40 años tu pase a San Lorenzo salió $500.000 aproximadamente. ¿Cuánto valdría hoy el pase de Chilavert? Y sería como el mejor jugador que está cotizado hoy en día. O sea, yo siempre digo romper el molde. Y una vez en el año, creo que en el 94, estamos en un pueblo que se llama Wiesbaden, en Alemania, cerca de Frankfurt, y la entrega de premio el mejor del mundo. Y la mesa de los arqueros, le voy a nombrar, ustedes son periodistas jóvenes, estaba en la mesa Jean-Marie Pfaff, de Bélgica, que Maradona le hizo 2 goles en el Mundial de México. Estaba Peter Shilton, el inglés, que Maradona le hizo el gol con la mano. Estaba Van Breukelen de Holanda. Estaba Schmeichel de Dinamarca. Estaba Thomas Ravelli de Suecia. Y estaba yo y Dino Zoff, el italiano. Ese es tu mayor ídolo, ¿no? Dino Zoff es mi ídolo, es lo máximo para mí. Y me entregan el premio y se levanta Dino Zoff y viene y me abraza. Y me dice, eres el mejor portero del mundo. Le digo, te agradezco, le digo, pero usted es mi ídolo, es lo máximo para mí. Usted es mi héroe. No, te agradezco muchísimo, dice. Pero nosotros éramos buenos, pero agarramos la pelota y corríamos dentro del área. Tú le diste jerarquía al puesto de arquero. Salir fuera del área, meter pelotazos de 60 metros a los atacantes, convertir goles de tiro libre, penal, eso es dejar un legado. Y realmente para nosotros eso es lo bueno, que le da jerarquía al puesto. O sea, yo me sentí maravillado porque en definitiva uno no tenía esos conceptos y que en definitiva uno lo hace normal, de salir a patear tiros libres o penales, pero también el hincha de Vélez siempre cuando había un tiro libre ya gritaba, ya era una canción popular, era un desafío. Chila, atrás a tu izquierda y atrás a tu derecha tenés 2 copas muy similares, ¿no? Ah, 74 y al hincha de Vélez obviamente se lo lleva eso. ¿Te animás a mirarlas, decirles algo? ¿Qué te recuerdan? Esta Copa Libertadores que tengo a mi derecha, obviamente para mí es lo máximo. Es lo máximo, ¿por qué? Porque nosotros empezamos esta Copa Libertadores en un grupo muy complicado, difícil, donde estaba Palmeiras, estaba Boca Juniors, estaba Palmeiras también. O sea, para mí era muy complicado y que en definitiva le pasamos a todos por encima y demostró ese grupo humano que tuvimos de que estamos preparados para mucho más. Éramos un equipazo. Le derrotamos. Mucho más.
le llegamos a derrotar al San Pablo en el Morumbí, donde había más de 100.000 personas. Eso fue un marco espectacular. Y bueno, yo decía de que si llegamos a tocar la Copa América es porque somos los mejores del planeta en Sudamérica. Y después vino el desafío. El desafío fue la Copa Intercontinental. Así es. No fue la Libertadores el desafío. No, ya llegamos a tocar a Libertadores, pero queríamos más, teníamos hambre de gloria. Y nos fuimos a Japón, todo el mundo hablaba maravilla del Milan, porque el Milan le derrotó al Barcelona, y que en definitiva de una manera excelente. Y nosotros, como dijo Carlos Bianchi, nosotros somos un equipo unidos y que en definitiva, si no tenemos ninguna fisura, le podemos dar el golpe. Esas fueron las palabras de Carlos. Y yo cuando empezó ese partido, cuando empezamos a caminar por el túnel, iba Stefano Rossi, que era el arquero del Milan, selección italiana en ese momento, Baresi, y detrás de Baresi venía Maldini, después venía, yo siempre digo que el Milan era la selección italiana y el resto del mundo. Entonces, yo le miro y se reía Rossi de nosotros y le digo, ¿de qué te reís? Eres el peor portieri del mundo, le digo. Y me dice, va y fangulo paraguayo. O sea, yo ya me iba peleando en el túnel con ellos. ¿Por qué? Porque en definitiva, uno es el líder, uno no puede demostrar flaqueza, y que ese partido fue clave. Cuando empieza a atacar el Milan, yo hacía tiempo haciendo pasar esos momentos clave, los primeros 10 minutos, para que los compañeros míos entren en temperatura de clima de partido, y lo fuimos manejando y terminamos 0-0 el primer tiempo, tranquilo, y después fue el penal, que en definitiva, si uno mira esa jugada, la jugada debería hacerlo Pompey, por el lado izquierdo, cruzarle a Basualdo, y Basualdo tirar otra vez porque el Milan hacía el achique. Pero como a Pompey lo tenía marcado, hice yo la jugada. Yo salgo jugando 3/4 de cancha y le pego a Basualdo y Basualdo tira el centro y le hacen penal a Flores. Patea a Roberto Trota, lo convierte y después Costa Curta comete ese error y Omar Assad hace un gol espectacular. ¿Por qué no increíble. pateaste vos ese penal? Porque yo era el segundo que tenía que tirar. O sea, es la decisión de Bianchi. O sea, yo respeto la decisión del técnico. Lo hacías. Y fundamentalmente ese es el respeto que había. Y a la vez Roberto pateaba muy bien también los penales. ¿Lo hacías ese penal? Y si... ¿Cómo lo hubieras pateado? No, yo lo hubiera matado también. Igual que No Roberto. reaccionar. Sí, Roberto le pateó muy bien. Le pateó fuerte en el medio y le pasa entre las piernas. Vélez, en la definición por penales contra el Sao Paulo también tiene el penal de Tito, que rompe el travesaño, ¿no? ¿Qué tiene esa templanza que ustedes tenían para patear esos penales? ¿Por qué era tan fuerte al medio y la manera de patear los penales, no? Lo que ocurre es que ese equipo, te vuelvo a repetir, por ejemplo, yo le veía patear a Almandós, de que en los entrenamientos pateaba y tiraba arriba, y le pegó un misil, lo clavó en un ángulo. Después le veo a Sandoná, va con todo para pegarle y tira despacito a colocar. O sea, a veces también la virtud de uno, de tener esa madurez, esa frialdad, momento clave, porque cuando vas a patear el penal, las pulsaciones te aceleran. Y el que ataja al arquero, parece que el arco se agranda. Y bueno, empezamos bien tapándole el penal a Paliña. Ahí empezamos ganando y realmente fue ganar la Copa Libertadores, fue lo máximo, pero la coronación fue derrotar al Milan. O sea, ese presupuesto que tenía ese equipo del Milan era el mejor de Europa. Hoy en día es muy difícil que un equipo sudamericano le pueda derrotar a un equipo europeo. Para mí, la serie consagratoria de esa Libertadores es la de Junior. En la historia de Vélez solo hubo 2 arqueros que atajaron un penal que si entraba se terminaba la serie. Uno vos contra el Junior y otro Tomás Marchiori en la final contra Estudiantes La Plata en el 2024. Quería llevarte un poco a ver qué opinás de la situación de los 2 arqueros de Vélez. Porque hoy se encuentra en una dicotomía muy grande entre adquirir a Álvaro Montero o continuar con Tomás Marchiori. ¿Qué opinás vos? ¿Qué harías? No, yo manifesté ya públicamente de que para mí los directivos de Vélez tienen que darle prioridad a Marchiori. O sea, yo guardaría el dinero fundamentalmente y buscaría potenciar mucho más la mitad de la cancha, traer defensores también y tener un buen atacante. O sea, yo creo que Vélez tiene bien cubierto el puesto con Marchiori. Lo fundamental en esto es que
Yo no veo que Montero sea muy superior a Marchiori. Y aparte Marchiori ya es del riñón de Vélez, ya mostró su categoría también. Volviendo a los dos grandes títulos que conseguiste con Vélez en el 94, preguntarte, porque sabemos que los jugadores son los que juegan adentro de la cancha, pero ¿qué tan importante fue Carlos Bianchi como técnico, sabiendo que ganó tantas cosas en distintos clubes? Y Carlos, yo siempre digo que fue el padre de que siempre nos inculcó de que podíamos mucho más, que es un equipo de que teníamos muchas virtudes, y yo solamente de mi parte tengo palabras de agradecimiento hacia su persona. Siempre ha sido un gran profesional, nos trató como una familia, nunca hubo problemas internos y siempre existió un respeto con su cuerpo técnico, con el profesor Santella en la parte física, Carlos Isquia, su ayudante, y que éramos una familia. Nosotros nunca tuvimos fisuras. Yo creo que por eso Vélez, ese equipo en la década del 90 ganó todo. Entonces, por eso me siento orgulloso, porque haber participado y tener compañeros maravillosos, porque va a ser muy difícil encontrar un equipo como tuvimos en la década del 90. Carlitos Bianchi dijo: toda historia se repite. ¿Considerás que Vélez puede volver a salir campeón del mundo? Nunca se sabe, o sea, yo siempre digo que hay que intentarlo, pero todo pasa hoy en día por la capacidad económica que uno puede tener, ¿no? O sea, hoy la parte comercial es fundamental, los jugadores jóvenes se van rápido, las promesas, es muy difícil sostenerlo, y Vélez es una cantera donde siempre saca buenos jugadores, pero si se pudiera mantener 2 o 3 años a un equipo, yo creo que ese es el camino. Pero lo fundamental en esto es que todo es posible, pero yo disiento en el sentido de que va a ser muy difícil que podamos tener un equipo como tuvimos nosotros en los 90. Nosotros jugamos de igual a igual, de visitante o de local, de la misma manera, no teníamos temor a nadie. Bueno, el fútbol argentino, como decís vos, cada vez duran menos los jugadores valiosos en el fútbol argentino. Quería saber qué opinás si se puede llegar a repetir en el corto plazo de que un equipo argentino, no Vélez, cualquiera, le pueda pelear mano a mano a un europeo. Y es complicado, difícil, pero todo pasa por la mentalidad de los jugadores. A veces uno mira que hoy en día están los mundiales de clubes, que compiten muchos equipos de otras asociaciones, pero yo siempre digo que cuando un equipo está unido, está firme, está confiado, se puede. Pero si uno llega a ganar la Libertadores, quiere decir que uno está preparado. O sea, depende ya de cada uno. Y ojalá que Sudamérica podamos retomar esa senda de éxito que tuvimos nosotros en la década del 90. ¿Quién va a ser el campeón del mundial? Uy, y el mundial está complicado, siempre son los mismos, pero uno no descarta, o sea, siempre está entre Holanda, Alemania, lo veo en Inglaterra, Argentina, después hay, por ejemplo, Brasil, no lo veo tan sólido, pero bueno, Ancelotti le imprime un sistema, un estilo catenaccio, que no es tan llamativo, no es tan explosivo, pero ganan. Yo creo que están ahí, de eso es lo que van a salir los campeones del mundo. Veremos qué pasa. La Argentina juega en gran nivel, Francia también es fuerte, pero yo siempre digo, depende cómo te levantes ese día y cómo encares el partido. Chila, vamos a ir cerrando un poco esto, preguntándote primero, ¿qué opinión tenés de los mellizos Barros Esqueloto en el banco de Vélez? Bueno, yo fui siempre crítico con ellos, o sea, para mí no es el cuerpo técnico que debería estar en Vélez, pero bueno, son los directivos los que manejan. O sea, yo soy socio, tengo derecho a opinar. O sea, a mí me duele, por ejemplo, que Vélez haya sido eliminado contra Gimnasia y Grima de la Plata. ¿Pensás que hubo algo personal ahí? No, yo creo que si es técnico, él debería exigir mucho más a los futbolistas, salir a sacar más adelante, porque yo creo que Vélez es muy superior a Gimnasia, y él estuvo muy pasivo en el banco suplente. O sea, uno puede tener el corazón con el club donde uno se inició, pero uno tiene que ser profesional. Hace poquito también la subcomisión del hincha anunció que iban a hacer la estatua
de Ricardo Gareca. Y vos saliste al cruce, no sé si al cruce, pero sí saliste a dar un comentario en Twitter diciendo que, sin faltar el respeto a Gareca, también debería haber una estatua hacia el resto de campeones del mundo. ¿Lo seguís sosteniendo y qué opinión tenés de que se haga primero la estatua de Gareca antes de otros jugadores que quizás para vos deberían tenerla antes? Bueno, es una opinión mía, o sea, yo considero de que los campeones del mundo también se merecen tener su estatua. Todos. Y sin lugar a dudas, porque somos campeones del mundo. Lo que ocurre es que analicemos futbolísticamente. Ricardo no salió campeón como club, como jugador. O sea, en definitiva, él sale campeón como técnico y es hincha de Vélez. O sea, yo no tengo nada contra él. Si ellos tienen decidido, bueno, ellos resuelven. Pero yo creo que es lo más normal y me gustaría de que todo lo que estuvimos en esa década del 90, que los campeones del mundo también tengan su lugar, tengan su propia estatua también. Yo creo que lo tienen bien merecido. Por último, Chila, un mensaje mirando a la cámara para los hinchas de Vélez. No, decirle a los hinchas de Vélez fundamentalmente de que hay que seguir trabajando duro, hay que seguir exigiendo de que Vélez es una institución grande y como tal tiene que ganar todos los torneos que uno disputa. No hay que conformarse, me parece perfecto. Hay que exigir a los jugadores, al cuerpo técnico, que hay que ganar siempre. Y a la vez proyectar de que la estructura del club pueda seguir creciendo y siempre me encantaría que por lo menos Vélez Sarsfield pueda ir a hacer, no sé, la pretemporada en China, en Japón, en Corea, donde van los grandes equipos, y a la vez traer profesionales de esos lugares y que la institución pueda vender los derechos de televisión, hacer socios, ya sea de China, de Corea, Japón, como hace la Argentina, por ejemplo, en Bangladesh. O sea, la gente de Bangladesh son más fanáticos de los propios argentinos. Entonces, ¿por qué no explotarlo? Yo creo que es un área donde Vélez todavía no ha explotado ese espacio que hemos ganado gracias al reconocimiento internacional que tuvimos de ganar todo en la década del 90. Hay una bolsa, y a tu derecha, Gigi. Tenemos regalitos. Tomás vino. Perfecto. ¿Tomás? Sí, sí, claro. También te voy a dar el vino. Hay una frase que dice, el que no toma vino no llega a su destino. Primero, vino. Hemos traído Muchas también gracias. bufanda del seleccionado de Paraguay para que alientes durante el Mundial. Y también te hemos traído estos naipes, Fortinaipes se llaman, que tienen la cara de glorias de la institución. Así que es un humilde homenaje y un agradecimiento por haberte copado, haber venido a charlar con nosotros de igual a igual. Siempre se habla de la gigantesca imagen que tiene Chilavert y te has sentado a hablar de igual a igual con 3 estudiantes de periodismo que no te conocían ni nos conocías a nosotros, y realmente muy amable la charla y estoy muy contento y muy feliz. Acá estos chicos tienen pasta de ser los mejores periodistas en la Argentina. Ok, apóyenlo, les deseo éxito para todos. Pero antes, quiero decirles, ustedes lo han ganado todo. Ok, pero tenemos que ir con la canción de Queen. Ok, We are the champions. no, el show debe continuar. Ok, Bueno, Pila. éxitos. Show my